¿Qué aspecto tendría la Premier League si fuese como la Fórmula 1? Y no me refiero a qué tan bien conduciría Erling Haaland un monoplaza a 300 km/h, sino a cómo se verían las distintas vías de ingresos y cuál es la ventaja clave que perderían los clubes si funcionaran como las escuderías. Para empezar, establezcamos que la Premier League es comparable al campeonato de Fórmula 1. Ambos torneos están compuestos por equipos que compiten a lo largo de una temporada y que a su vez están representados por deportistas que son estrellas globales. Además, poseen las mismas formas de generar dinero. Quienes nos siguen regularmente ya saben que hay tres fuentes de facturación en el fútbol: los derechos de transmisión, la venta de entradas y los patrocinadores. Bueno, la Fórmula 1 opera de igual manera. Sin embargo, existen claras diferencias en cada una de estas vías que determinan al final del día la supervivencia o no de los clubes y de las escuderías. Bienvenidos al negocio del fútbol. Comencemos analizando qué ocurre con los derechos de televisión, es decir, por el dinero que ingresa por la transmisión de los partidos y las carreras. Esta quizás sea la fuente de facturación más similar entre las competencias. Ambas negocian de manera conjunta la totalidad de los eventos de la temporada. Es decir, en el caso de la Premier, no ocurre que Liverpool firme un acuerdo específico para sus partidos con ESPN, Manchester City lo haga con Sky Sports para los suyos y así siguiendo. Es la liga quien lo hace por todos ellos. De la misma manera, la empresa Fórmula 1 tiene en su poder la totalidad de la comercialización del campeonato. Si comparamos el dinero generado por estos acuerdos, es la liga de fútbol quien lleva la delantera, mientras que la Premier League ingresa alrededor de 4.300 millones de dólares cada año, la categoría automotriz lo hace por 1.118 millones, es decir, apenas una cuarta parte. Para entender a qué se debe esta brecha, debemos pensar en dos aspectos principales: la cantidad de contenido y el alcance que tienen en cuanto a la audiencia. En este sentido, si bien la Fórmula 1 posee una llegada realmente global, superando las 100 millones de personas en algunas carreras el año pasado, se encuentra en gran desventaja en lo que respecta a la cantidad de horas en pantalla. Como sabrán, el negocio de los canales televisivos que compran esos derechos es atraer nuevos suscriptores y mostrar publicidad en esas transmisiones, con lo cual, cuantos más encuentros ofrezca una competencia, más anuncios se podrán mostrar allí, generando más dinero. En esa línea, la Fórmula 1 tiene 24 carreras al año de 2 horas de duración aproximadamente. Estamos hablando de 48 horas de contenido por temporada. Aquí podríamos sumar los entrenamientos libres y la clasificación, pero obviamente lo más importante es lo que sucede cuando se apagan las luces rojas del semáforo. La Premier League, en cambio, no solo tiene 38 fechas contra las 24 de la categoría automotriz, sino que cada una de ellas implica 10 partidos de 2 horas, es decir, unas 20 horas por fin de semana. Si multiplicamos eso por 38, nos da un total de 760 horas de contenido por año, más de 15 veces lo que ofrecen las carreras. Si la Premier League fuera como la Fórmula 1, probablemente haría que se jueguen los 10 partidos de la fecha al mismo tiempo. Y aunque parezca descabellado, fíjense que la Champions League ha implementado algo similar en los últimos años. El torneo europeo comenzó a fijar varios partidos importantes al mismo horario. A priori, uno pensaría que eso le quita la posibilidad de consumir más horas de contenido a aquellas personas que están interesadas en ver todos esos encuentros. Pero, por otro lado, el torneo se asegura la atención total de la comunidad futbolera en esas 2 horas. No importa qué partido elijas, ese martes o miércoles es día de mirar la Champions League. Quizás la Premier evalúe implementarlo en alguna fecha en el futuro. Ahora pasemos a ver cómo funciona el negocio de la venta de entradas. Este punto sí que es sustancialmente diferente entre ambas competencias. En el caso de la liga inglesa, son los propios clubes quienes poseen los estadios y se encargan de su gestión cada vez que juegan de local. A través de ellos, los 20 equipos generaron 1.083 millones de dólares en la temporada 2023-2024. Obviamente, lo más importante de ese número se debe a los conjuntos con enormes recintos como Tottenham, Arsenal, Manchester City, Manchester United y Liverpool. El de los Spurs incluso conseguiría más de 5 millones cada vez que juega de local. Una verdadera locura. En el caso de la Fórmula 1, los circuitos obviamente no son propiedad de las escuderías. No es que cuando están en Italia juegan en la pista de Ferrari, cuando están en Inglaterra lo hacen en la de Mercedes y así siguiendo. Con lo cual, la pregunta es a quién les pertenece y cómo se distribuye el dinero que generan. Esencialmente, la dinámica es la siguiente. La Fórmula 1 a nivel categoría, que en unos momentos veremos quién está detrás de ella, le vende a un tercero, conocido como promotor, el derecho a organizar uno de los grandes premios de la temporada. Estos
estos promotores suelen ser los clubes automóviles nacionales, entes privados o incluso los propios estados. El costo de ese derecho para gestionar el evento cuesta entre 15 y 60 millones dependiendo de la carrera. Los históricos como Mónaco y Monza son de los que menos pagan, dejando a otros como Azerbaiyán y Arabia Saudita con los montos más elevados. Luego, ese promotor recupera la inversión principalmente mediante las entradas. Con lo cual, si bien ni las escuderías ni la Fórmula 1 son dueñas de los circuitos, sí generan dinero a través de la organización de los eventos. En concreto, la venta de esas licencias le otorgó a la categoría unos 999 millones de dólares en 2024. Fíjense que es prácticamente lo mismo que lo que consiguen los 20 clubes de la Premier League, aunque con la pequeña diferencia de que estamos comparando 24 carreras contra 380 partidos de fútbol. Las razones por las que la categoría automotriz consigue semejante cantidad de dinero a través de la organización de los eventos tiene que ver con el precio de los tickets y la capacidad de los propios circuitos. En 2024, 480.000 personas asistieron a lo largo del fin de semana del Gran Premio de Reino Unido. Esto es similar a llenar casi 10 veces el estadio Anfield del Liverpool, aunque hay una carrera que es la excepción a este sistema de licencias: Las Vegas. Este evento es gestionado directamente por la Fórmula 1. Es el único en el calendario en el que ellos hacen cargo de la logística y se quedan con la venta de entradas, que de hecho son las más caras del año. Si la Premier League fuera como la Fórmula 1, los estadios probablemente estarían en manos de terceros y estos le pagarían a la liga para organizar los distintos partidos de la temporada. De hecho, han habido conversaciones en el pasado para llevar ciertos encuentros a Estados Unidos y así aumentar la llegada en ese país. Algo similar ocurre con la instancia definitoria de los torneos continentales. UEFA y Conmebol alquilan los estadios para jugar allí las finales de la Champions League y la Copa Libertadores respectivamente. Por último, tenemos la tercer gran vía de ingresos que comparten ambas competencias: los sponsors. Esta es la gran fuente de dinero para los clubes de fútbol, o al menos para los más importantes. Los 20 equipos de la Premier League generaron 2.554 millones de dólares gracias a estos acuerdos. Sin embargo, prácticamente 3/4 partes de ese total provino únicamente de los 6 grandes del torneo. Según datos de 2023, Arsenal habría conseguido 215 millones de dólares, Chelsea 266, Tottenham 285, Liverpool 331, Manchester United 396 y Manchester City lidera la lista con la increíble cifra de 436 millones de dólares. En el caso de la Fórmula 1, los sponsors también juegan un rol esencial en el negocio, pero no de la misma forma que en la Premier League. Mientras que en el fútbol son los clubes quienes generan prácticamente todo el dinero, la categoría automotriz funciona con un mix. Por un lado tenemos las marcas que ven a los costados de la pista. Me refiero a Pirelli, MSC, Globant y otras. Ellas negocian directamente con la Fórmula 1 para aparecer allí. Por todas esas empresas que aparecen a lo largo y ancho del circuito, el campeonato recibe unos 634 millones de dólares por año. Obviamente, una cifra considerablemente inferior a los 2.554 de la Premier. Si la liga de fútbol fuera como la Fórmula 1, probablemente veríamos los mismos logos pintados en el césped de todos los campos de juego. De nuevo, en ciertos eventos, como las finales continentales o el propio mundial, las empresas que figuran tienen contratos directamente con la organización del torneo. Por otro lado, en las carreras también tenemos marcas que figuran en los propios autos y en los garages de las escuderías. OKX en McLaren y HP en Ferrari, por nombrar algunos. En estos casos, el contrato es directamente con los equipos. Permítame por un segundo obviar estos contratos que acabo de mencionar para terminar de ver los negocios de la categoría. La competencia automovilística también genera dinero mediante otras fuentes menores, como puede ser una oferta VIP en los circuitos llamada Paddock Club, el servicio de traslado de los autos y equipamiento de los equipos de una carrera a la otra, y las divisiones menores como la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Todos estos otros ingresos le brindaron 658 millones de dólares en 2024, con lo cual, al final de cuentas, a nivel categoría, se generaron 3.411 millones de dólares en 2024. De ese total, un 33% provino de la televisión, un 29% de la promoción de carreras,
otro 19% de los sponsors y el restante 19% de estos otros ingresos. Estas cifras son de lo que podríamos llamar empresa Fórmula 1. En unos segundos veremos por qué es clave hacer esa aclaración. Comparando con la Premier League, ese número total no llega a representar ni la mitad de los 7.740 millones de dólares que generaron los 20 clubes de la liga inglesa en la temporada 2023-2024. En su caso, un 53% provino de la televisión, otro 14% de la venta de entradas y productos en el estadio y el restante 33% por los sponsors y merchandising. Ahora bien, hasta aquí hablamos un montón de los equipos de fútbol, pero no dijimos nada acerca de su contraparte en la Fórmula 1, las escuderías. Si bien estas ocupan el mismo rol que los clubes dentro de la competencia, su relación con la organización del torneo es totalmente diferente. Verán, hablar de la Premier League o de los equipos que la conforman es prácticamente lo mismo. Esto es así porque, bueno, los clubes son los propios dueños del torneo. La titularidad de la empresa Premier League está en manos de los 20 conjuntos que disputan el trofeo cada año. En la categoría automovilística, en cambio, esto no ocurre. Las escuderías no son dueñas de la Fórmula 1. Los derechos comerciales de la misma están en manos de la compañía estadounidense Liberty Media. Es ella quien se encarga de explotar cada una de las vías de ingresos que vimos previamente. Y ¿saben qué? No es una ONG puesta al servicio de los equipos. Es una organización con fines de lucro que compró esos derechos en 2007 con la finalidad de hacer crecer el campeonato y así obtener un beneficio económico. De hecho, esta cotiza en bolsa y cualquiera de nosotros puede comprarse una pequeña porción de la categoría. ¿Se imaginan poder ser dueños de una parte de la Premier League o alguna otra competencia de fútbol? En esta línea quiero contarles que en breve haremos una actividad gratuita en el Instituto Baikal donde veremos cómo se puede invertir en la industria del fútbol. Recorreremos alternativas que van desde los propios equipos hasta marcas de indumentaria. No será una actividad en la que les digamos en qué invertir, pero sí entenderemos qué cosas hay que mirar a la hora de analizar si puede ser una buena inversión o no, por lo que quienes quieran participar de ella y enterarse de todas las novedades del Instituto Baikal, suscríbanse en el link de la descripción. Volviendo a la Fórmula 1, la clave de esta diferencia con respecto a la propiedad del torneo tiene que ver con cómo se distribuyen los fondos que generan. En el caso del fútbol de Inglaterra, al ser los clubes los propios dueños, estos se distribuyen todo el dinero que queda disponible luego de cubrir los gastos asociados a la competencia. Es decir, la empresa Premier League como tal no obtiene ganancias de su funcionamiento. En la categoría automovilística, nuevamente, esto no sucede. Si lo hicieran, Liberty Media nunca generaría beneficio alguno. La gran pregunta es, entonces, ¿cómo funciona su relación con las escuderías, que al final del día son quienes hacen posible el show cada fin de semana? Esencialmente, esta se basa en los famosos Pactos de la Concordia, que son acuerdos firmados tanto por la empresa Fórmula 1 como por los equipos y la Federación Internacional de Automovilismo, quien regula la parte técnica y deportiva. El pacto que rige actualmente fue firmado en 2021 y va hasta 2025. Este define que la empresa Fórmula 1 debe fondear cada año un premio económico que se repartirá entre las escuderías. El monto de este premio surge de las ganancias que obtenga la categoría al finalizar la temporada. En 2024, la cifra alcanzó los 1.266 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la facturación de la empresa fueron los 3.411 millones que dijimos previamente, quiere decir que apenas el 38% de lo que se genera termina en manos de los equipos. Aunque vale la pena aclarar que esto no significa que Liberty Media se quede con el restante 62%, ya que justamente debe cubrir todos los gastos de la operación. Fíjense que esos 1.266 millones no llegan a representar ni la mitad de los 3.614 millones que repartió la Premier League por derechos televisivos entre los 20 conjuntos. Esa es la ventaja clave que tienen los clubes por sobre las escuderías: ser los dueños de la competencia. Si optaran por un sistema como el de la Fórmula 1, probablemente tendrían muchas más fricciones a la hora de tomar decisiones y sus finanzas sufrirían un golpe considerable. La gran pregunta es, ¿por qué las escuderías no hacen su propio campeonato? Si bien es algo que se propuso varias veces a lo largo de la historia, la gestión del campeonato es realmente compleja y la marca Fórmula 1 tiene mucho peso por sí misma. En caso de separarse, deberían elegir un nuevo nombre. Volviendo al premio que otorga el campeonato mundial,
Mundial, el dinero se reparte entre los equipos mediante un sistema bastante parecido al de la Premier League. Un porcentaje en partes iguales, asegurando cerca de 60 millones de dólares para cada escudería, y el restante en base a la posición final en el campeonato de constructores del año anterior. Algo similar a lo que ocurre con la tabla de posiciones en la liga. Quien más se llevó en 2024 habría sido McLaren, asegurando 140 millones de dólares. Luego sigue Ferrari por 131 millones, aunque esta escudería cobra un plus por su relevancia histórica, Red Bull por 122, Mercedes por 113, Aston Martin por 104, Alpine por 95, Haas por 87, RB por 78, Williams por 69 y Sauber aparece último en la lista, recibiendo únicamente los 60 millones de dólares asegurados. Ahora bien, como dijimos hace unos minutos, las escuderías también tienen su propio negocio en lo que respecta a los sponsors que aparecen en el auto y en el garage. De hecho, cada una posee decenas de compañías asociadas. Los valores de estos contratos van desde 1 hasta 100 millones de dólares por año en algunos casos. Los más caros incluyen poner la marca en el nombre del equipo. Por eso Red Bull oficialmente se llama Oracle Red Bull Racing, RB lleva el nombre Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team y Mercedes lo hace como Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Es interesante que, si asumimos que los contratos más importantes se valoran alrededor de los 60 millones, es un número muy similar a lo que obtienen los principales equipos de la Premier League por la marca que aparece al frente de su camiseta. Liverpool, por ejemplo, obtendría 63 millones a través de Standard Chartered y Arsenal algo similar con la aerolínea Emirates. Según estimaciones de Sportico, teniendo en cuenta el premio que entrega la categoría y sus respectivos acuerdos comerciales, cada una de las escuderías facturó lo siguiente en el año 2023. Mercedes lidera la lista con 680 millones de dólares, seguida por Ferrari con 619 y el podio lo cierra Red Bull por 555 millones. Luego aparecen McLaren, Alpine, Aston Martin, RB, Sauber, Haas y Williams. Para que tengan un punto de referencia con los clubes de la Premier League, estos son los 10 que más dinero generaron en la temporada 2023-2024. Manchester City con 905 millones de dólares, Manchester United con 833 y Arsenal cierra el podio con 774 millones. Luego siguen Liverpool, Tottenham, Chelsea, Newcastle, West Ham, Aston Villa y Brighton. Como pueden ver, Mercedes estaría a un nivel similar al Tottenham y Ferrari lo haría más cerca del Chelsea. Las escuderías más pequeñas, como Williams y Haas, consiguen cifras parecidas a los de más abajo en la tabla, como Wolves y Everton. En este sentido, algo clave en ambas competencias es que los equipos más pequeños dependen proporcionalmente más del dinero que reciben a través del torneo. Como lo vimos en este otro video, hay clubes como el Brentford, el Bournemouth o el Nottingham Forest que reciben más del 60% de sus ingresos a través de los derechos televisivos de la Premier League. En la Fórmula 1 ocurre algo similar. Williams, Haas y Sauber obtienen hasta el 50% de su facturación a través del premio de la categoría. La consecuencia de esto es una enorme presión en los resultados deportivos. En el caso del fútbol, el escenario más grave es el descenso. Y si bien en la competencia automotriz salir último no implica dejar de participar al año siguiente, sí puede ser un camino que lleve directo a la quiebra y tener que entregarle el equipo a alguien más. Este fue el caso de Force India en 2018, que tuvo graves problemas financieros, llevando a su venta y adquisición por parte de Lawrence Stroll, quien lo renombró Racing Point y luego Aston Martin. Además, al igual que en la Premier League, subir en la tabla de posiciones significa una mayor cobertura mediática, lo que después lleva a firmar mejores acuerdos comerciales. Con lo cual, si bien estas competencias tienen grandes diferencias con respecto a su funcionamiento, la forma de generar dinero es esencialmente la misma y el objetivo último de los equipos también es compartido: ganar a como dé lugar. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer los vamos a leer. Nos vemos la próxima.